Buenas noches, apreciados hermanos y amigos, les saludamos en el nombre de Jesús desde aquí, desde Augusta, Georgia, y estamos en la mitad de la semana, hoy día miércoles, precisamente 4 de julio, que se celebra en esta nación el Día de la Independencia. Pero para nosotros todos los días son iguales, porque la palabra de Dios nos dice que el único día especial es el sábado, porque el Señor lo apartó, lo bendijo y lo santificó. Queremos enviar saludos a todos nuestros hermanos en sus hogares que están entrando allí en este momento en las redes del internet. Queremos saludar al hermano Isaías Morales. Mequito, el Señor te bendiga, estás en nuestras oraciones. También Marlencita, que el Señor me los bendiga. Lisset, desde aquí les enviamos nuestros cariñosos saludos, pidiéndole al Señor que nos dé permiso para ir a visitarlos. También queremos saludar a nuestro hermano Rafael Estrada. Hermano Rafa, el Señor lo bendiga, a su esposa, a su familia, que el Señor los guarde, nuestro deseo y oración. Gracias por el apoyo, por sus oraciones. También queremos saludar al hermano Fernando Pacheco. Hermano Fernando, usted está en nuestras oraciones también. Algunas veces por causa del tiempo, pues no nos detenemos a saludar a nuestros hermanos. Pero en esta noche queremos enviarles nuestros saludos, están en nuestras oraciones y le pedimos al Señor que los alcance con su bendición y con su misericordia. Y a todos los que entran en este enlace en vivo del ministerio para escuchar la palabra de Dios, que el Señor los bendiga. Pues hermanos, quiero contarles que ya tengo casi una semana que vengo con una infección de sinusitis. Estaba limpiando el terreno con la máquina y parece que se levantó demasiado polvo porque el pasto está muy alto. Y esto me ha causado una infección de sinusitis. No me he sentido bien, pero en esta noche pues tenemos que compartir la palabra del Señor a pesar de los malestares y de las enfermedades o los virus. Porque hermanos, el Señor viene pronto. Nuestro deber es compartir esta palabra del Señor. Ya cuando no tengamos las fuerzas para pararnos y ya no nos salga la voz, pues nos quedaremos entonces en la cama. Pero mientras tanto tenemos que hacer una fuerza de voluntad para compartir la palabra de Dios con nuestros hermanos. Y saludamos a la familia Galvis, el hermano Jaime Galvis, la hermana Margarita Galvis, que el Señor los bendiga. A todos nuestros hermanos que están en el área de Sandy Spring. Muy pronto estaremos con ellos, Dios mediante, 14 y 15 de julio, si es la voluntad del Señor. A todos y cada uno de los que escuchen la palabra del Señor en esta noche, les enviamos nuestros saludos sinceros que están en nuestras oraciones. Les pedimos de todo corazón que también ustedes oren por nosotros, porque hermanos, el apóstol Pablo dice: ¿quién se enferma y yo no me enfermo? ¿Quién cae preso y yo no caigo preso? ¿Quién se cae y yo no me caigo? Lo que quería decir el apóstol Pablo era todas las experiencias que tiene el cristiano, las tenía Pablo también. Era una experiencia de lucha todos los días. Entonces, mis hermanos, vamos a pedir al Señor que nos ayude, que nos dé las fuerzas, que podamos compartir su palabra. Vendrá el viernes, vendrá el sábado, y que el Señor nos fortalezca físicamente, espiritualmente, para seguir adelante. Muy bien, mis hermanos, vamos a leer la lectura bíblica y después vamos a tener una palabra de oración. La lectura bíblica en esta noche la encontramos en el libro de San Mateo, capítulo 5, versículo 8. Bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Y el título del tema en esta noche es los de limpio corazón. Es un precioso tema que nos va a ayudar en nuestra relación espiritual, en nuestra relación con Cristo. Y nos va a mostrar detalles interesantes de cómo nosotros alcanzamos la santidad en nuestras vidas en la esfera humana, no en la esfera de Dios. Nunca vamos a alcanzar la esfera de Dios, pero en la dimensión humana, como fue Cristo, sí lo podemos lograr. Yo lo invito a que me acompañen a orar en este momento. Vamos a pedir del Señor su bendición, que envíe la presencia de su Santo Espíritu para que nos dé fuerzas y abra nuestro entendimiento a su palabra. Amén. Vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús te damos gracias por este momento, mitad de la semana, 4 de julio,
que venimos para escuchar tu palabra y compartir estas lecciones maravillosas. Solamente te pedimos que sea tu Santo Espíritu quien hable a través de mis labios, quien nos instruye a través de tu santa palabra, Señor. Quita de nuestra mente las preocupaciones, los incidentes que hemos tenido en el día y danos una bendición especial, Padre. Señor, bendice a mi hermano Isaías Morales. Ponga tu mano sanadora sobre él. Dale una bendición de salud, Padre. Este hijo tuyo necesita, le urge tu bendición. Acuérdate de él, dale las fuerzas. Bendice a sus familiares en México, en Motocintla, Chiapas, y los que viven aquí en esta nación. Bendice el resto de tus hijos que han entrado a escuchar tu palabra. Que tu Santo Espíritu y tus santos ángeles sean invitados especiales también a sus hogares. Dame las fuerzas que necesito en mi voz, en mi cuerpo, para poder compartir tu palabra en esta noche. Lo pedimos todo en el nombre soberano y poderoso de Cristo Jesús. Amén y amén. Amén. San Mateo capítulo 5 nos dice que Jesús predicó un sermón en el monte. Y a este sermón inicia Jesús llamándole el sermón del monte. Él comienza con las bienaventuranzas. La palabra bienaventuranza quiere decir 7 veces bendito. Y allí ven ustedes la lista de las bienaventuranzas. Las vamos a leer para que nos sirva de referencia, pero nos vamos a detener solamente en una de esas bienaventuranzas que está en Mateo 5:8. Dice Mateo 5:1: viendo la multitud, subió al monte. Sentándose, vinieron a él sus discípulos, y abriendo la boca les enseñaba diciendo: bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Bienaventurados los mansos, ellos recibirán la tierra por heredad. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Bienaventurados los pacificadores, ellos serán llamados hijos de Dios. Bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen, os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros mintiendo. Gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. He leído Mateo capítulo 5, versículo del 1 hasta el 12. En esta descripción hacemos un enfoque a lo que son las bienaventuranzas, pero hemos dicho que nada más nos vamos a detener en el capítulo 5 y el versículo 8. Bienaventurados los de limpio corazón, ellos verán a Dios. ¿Qué es el corazón? Según las Sagradas Escrituras, Cristo dice que del corazón salen los malos pensamientos, los robos, los homicidios, los adulterios, todo sale de adentro. Nosotros sabemos que el corazón en nuestro cuerpo es el órgano central que está en medio de nuestro pecho, y ese órgano es el encargado de bombear la sangre a través de todas las venas y las arterias. Y recuerden que el corazón bombea en el día 24,000 litros de sangre. ¿Se imagina cuántos litros de sangre bombea si la persona tiene 90 años ya, 92, 93 o alcanzó a los 100 años? ¿Cuántos litros de sangre ha bombeado ese corazón? Pero ese no es el corazón del que habla la Sagrada Escritura. El corazón del que habla la palabra de Dios es nuestro cerebro. Es el centro de nuestros afectos, de nuestras emociones. Si usted por algún motivo guardó un rencor, ¿dónde quedó? En su mente. Usted no lo tiene aquí en el órgano que está bombeando la sangre. No, usted lleva eso aquí adentro de su pensamiento. Y tal vez en algunos momentos de su vida esos pensamientos regresan y están ahí vivos, están ahí presentes. Y usted no puede deshacerse de ellos porque necesita entender qué significa ser limpio de corazón.
Cuando Cristo dijo limpios de corazón, tenemos que aclarar que Él no estaba diciendo limpio de ceremonias, porque los judíos practicaban muchas ceremonias, se lavaban 7 veces las manos, ellos procuraban el sábado no caminar mucho, estaban llenos de exigencias y de rituales que cuando Cristo murió en la cruz del Calvario, esas leyes ceremoniales llegaron a su final. Entonces el apóstol Pablo en Gálatas, en el libro de Gálatas, nos dice que ya no estamos bajo esas leyes ceremoniales, que eran sábados rituales, ir al templo, comer el carnero, etcétera, y purificarse y guardar días que no eran el día de reposo. Entonces Cristo no está hablando aquí de un corazón, de una persona limpia de ceremonias, porque los fariseos practicaban muchas ceremonias de esas. El Señor Jesús no está hablando de una persona limpia en su vestido externo, porque a los fariseos el Señor les dijo, más adelante lo vamos a leer, el Señor les dijo, ustedes por fuera son como sepulcros blanqueados. Los sepulcros en los tiempos de Jesús y en nuestro tiempo son monumentos de puro mármol o de otros materiales, y entonces llaman la atención. ¿Cómo así que llaman la atención? Cuando usted pasa por un cementerio de estos y ve un grande mausoleo con una Biblia en mármol y unos versículos bíblicos, un ángel allí en mármol con sus alas abiertas y sus manos extendidas dirigidas hacia el lugar donde está enterrada la persona, eso nos llama enormemente la atención. Pero ¿qué es lo que hay adentro de la tumba? Adentro de la tumba hay un cadáver en descomposición. A eso se refería Cristo. Pero Cristo no estaba hablando de un corazón externo, de una apariencia de piedad. Él estaba hablando de una actitud de adentro del corazón pura, limpia. Volvemos al versículo, Mateo 5:8. Bienaventurados los de limpio corazón, ellos verán a Dios. Vamos a ver entonces aquí en la escritura los diferentes aspectos que nos van a mostrar que nuestro corazón, o sea, el centro de nuestras emociones y afectos, que es nuestro cerebro, es donde nosotros debemos de comenzar a trabajar para tener una estrecha relación con Cristo y poder alcanzar ver al Señor. Vamos a leerlo aquí en la palabra de Dios y vamos a leer el Salmo 139. Salmo 139, y les voy a leer este pasaje. Dice: examíname, oh Dios, Salmo 139, 23 y 24. Examíname, oh Dios, y conoce mi corazón. Pruébame y conoce mis pensamientos. Ve si hay en mi camino de perversidad y guíame en el camino eterno. Esta declaración es un examen de conciencia. A ver, ¿qué es un examen de conciencia? Cuando yo era maestro, mis alumnos ya se estaban preparando para estas pruebas, para los exámenes. Y entonces muchas veces algunos piensan que metiendo una hojita de ruda dentro del cuaderno, eso les va a traer suerte y eso los va a ayudar a ganar la prueba. Eso es falso. Entonces yo me acercaba a algunos alumnos y cuando pasaban sus cuadernos, sus apuntes, ahí veía las hojitas de ruda. Yo aprendí para qué era eso. Yo preguntaba, ¿por qué razón metes esas hojas ahí? No, es para que me dé suerte y gane la prueba. La vida del ser humano no tiene que ver nada con la suerte, con el azar. El examen de conciencia que yo les decía a los alumnos es, nada más usted piense en su mente si usted estudió lo suficiente, porque una hoja no lo va a hacer ganar, una rama de una planta no lo va a hacer ganar, y tenemos que ir a la realidad. A lo mejor los otros maestros que no tienen el conocimiento de la palabra de Dios justificaban eso, pero no podemos justificar los errores. ¿Qué es lo que tiene que hacer el alumno? Tiene que estudiar. Entonces el examen de conciencia es ponerme yo mismo en una condición en la que me estoy analizando y digo, bueno, es que yo no he leído el cuaderno, o yo no he leído para este tema, la prueba va a ser mañana, yo no he leído nada. Entonces, ¿cuál es mi deber? Mi deber es irme a traer los apuntes, mi cuaderno, los proyectos que ya hice y estudiarlos. En el Salmo 139, 23 y 24, el rey David dice, examíname, oh Dios, y conoce mi corazón, pruébame
y conoce mis pensamientos, y ve si hay en mi camino de perversidad, y guíame en el camino eterno. En otras palabras, David no se hace un examen de conciencia. Él está pidiendo a Dios que lo examine él. Examíname, oh Dios, y conoce mis pensamientos, mi corazón. Examíname. El único que puede ir a lo profundo de nuestro corazón es Dios. Entonces, cuando tenemos la oportunidad, nosotros nos sentamos y podemos pensar, bueno, ¿qué hice el día de hoy? O el día de ayer. Ya se fueron las horas de este día, miércoles 4 de julio. Ya se fue el 4 de julio. Tal vez más tarde usted va a escuchar la pólvora, los cohetes y todas esas cosas. El día ya se terminó. Pero usted debe de traer en la mente qué es lo que ha pensado usted durante este día. ¿Ha pensado usted en el deseo de servir al Señor? ¿En el deseo de consagrarse a Dios? ¿Ha pensado usted en el momento cuando se va a encontrar con Cristo? Porque Mateo 5:8 dice: bienaventurados los de limpio corazón, ellos verán a Dios. Parece que hay una condición para poder ver a Dios, y es tener limpio el corazón. Al Señor no le interesa cuánto dinero ganas, qué tan grande es tu familia, o qué tan bonita, o qué tan desintegrada está. Porque dice en el libro de Primera de Samuel que el Señor mira nuestro corazón. El ser humano, el hombre, mira lo que está delante de sus ojos, siempre por la apariencia. Mira a una muchacha y la ve atractiva y dice, qué bonita, pero él no sabe lo que hay dentro del corazón de esa persona. No sabe si esa persona tiene un corazón corrupto y es una persona con todas las inclinaciones hacia el mal. Y esta persona no puede hacer un criterio de esa persona y decir, mira qué bonita la muchacha. Es un pensamiento que sale de la boca de él, porque él no sabe, no conoce el interior de esa persona, no sabe cómo vive esa persona. Entonces el Señor dice allá en Primera de Samuel que el hombre mira lo que está delante de sus ojos, Dios mira el corazón. Entonces lo primero que debemos de hacer es pedirle al Señor que nos ayude a hacer un examen de conciencia. Si nosotros nos sentamos y nos vamos a la niñez, recordemos cuántas travesuras hicimos, cuántas mentiras dijimos, cuántas veces fuimos y quitamos o alcanzamos el dinero de nuestros padres donde lo tenían guardado. No importa que no era todo el dinero, un simple billete. O es muy posible que nosotros vamos a esa época y nuestros amigos de la infancia nos influenciaron para hacer cosas malas. Y a estas alturas de la vida recordamos esos días y nos damos cuenta que hemos hecho cosas muy incorrectas que no le agradan a Dios. Entonces ahí es donde tenemos que entender cómo nuestro corazón va a ser limpio, porque necesitamos descargar de nuestra vida todas esas cosas que nos van a llevar a la ruina, nos van a llevar a una vida sin Cristo, a una vida de perdición. Dice aquí en el Salmo 51:10, es bien interesante porque el rey David fue el que más se refirió a este asunto de limpieza del corazón. Salmo 51:10 dice, crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. A ver, ¿qué es lo que afecta al ser humano? Lo que ve, lo que oye, lo que come, lo que escucha, porque esas son las avenidas del alma. Tenemos 5 sentidos, son las 5 avenidas del alma. Lo que vemos, si la vida mía es una vida que está involucrada en la pornografía, pues eso da sus resultados. El fruto que eso trae es la maldición y una vida de destrucción, una vida de fracaso. Porque el Señor dice en el libro de Salmos que no debemos de poner nada injusto delante de nuestros ojos. Ahí no dice pornografía, porque en la palabra de Dios no aparece la palabra ni televisión, ni pornografía, ni fumar tabaco. Pero tenemos que entender que si eso es lo que nos contamina, eso es lo que debemos de empezar a luchar para eliminarlo. Entonces el Salmo 51:10 dice el rey David, crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu dentro de mí. Otra de las avenidas del alma es lo que escuchamos, la música esa del mundo que escuchan las multitudes de personas en la calle. A mí me da tristeza
porque aún los jóvenes cristianos escuchan esa clase de música. Una música que los incita a destruirse hacia ellos mismos. Muchas de las razones por las que los jóvenes se han suicidado es por esa razón. Porque Satanás era el director de la música en el cielo. Satanás conoce la música y los instrumentos. Y a través de la música Satanás entra en el sentimiento de las personas y toma el control de las personas. Una música que todo el día está maldiciéndote, maldiciendo a tu familia, maldiciendo tu trabajo, maldiciendo tu religión, y por último te dice que te suicides. Entonces Satanás trabaja así en el subconsciente de la gente. ¿Cómo está el corazón de esa persona? No está limpio, no está limpio. ¿Cómo está el corazón de una persona que sus ojos nada más sirven para ver el partido de fútbol y las cosas de Dios las deja a un lado? ¿Cómo está el corazón de una persona que lo que come lo está contaminando? La palabra de Dios nos dice qué debemos comer y qué no debemos comer. Precisamente en esta semana pusimos un artículo que nos habla de la carne de cerdo. En Levíticos 11 y Deuteronomio 14, el Señor habla claro de eso. Un hombre se metió allí, hizo un comentario, dijo: es que Dios todo lo hizo bueno y yo voy a seguir comiendo carne de cerdo. Yo lo felicito, haga lo que quiera. Yo le voy a enseñar lo que dice aquí en su palabra. Pero fíjense, hermanos, que el Señor dice en Isaías, voy a leer esta cita antes de continuar con el comentario, porque el Señor es claro aquí en su palabra y tenemos que aceptar, un escrito está, dice el Señor. Dice Isaías capítulo 66, versículo 17: los que se santifican, los que se purifican en los huertos, unos tras otros, los que comen carne de cerdo, abominación y ratón, juntamente serán destruidos, dice Jehová. Miren qué tan interesante. Entonces, si lo que como me está contaminando y es la carne de cerdo, este hombre decía: es que Dios todo lo que hizo es bueno. Bueno, también Dios hizo los reptiles, las culebras, las víboras, la víbora cascabel, todos esos animales, las iguanas. Eso no sirve para alimento mío, porque en Génesis 1:29 el Señor le dijo a Adán y Eva: yo he creado toda planta que da semilla y que da fruto. Eso le servirá de alimento. Antes de caer el hombre en el pecado, no había autorización para que el hombre comiera carne. Una vez que el hombre cayó en pecado y en desobediencia, entonces se dio la oportunidad de que el hombre tuviera una dieta a base de carne. Pero antes no existía eso. Por esa razón, estos hombres vivían 930 años, 900 años, etcétera, que hoy en día no alcanzamos ni a los 70 años. Entonces, ese corazón está contaminado por lo que come, por lo que ve, por lo que escucha. Miren qué tan interesante. Esas son las avenidas del alma. Y Dios quiere limpiar nuestro corazón. Entonces miren lo que nos dice el Salmo 51, capítulo 51, versículo 7. Escuchen lo que dice el rey David. Dice: purifícame con hisopo y seré limpio. Lávame, seré más blanco que la nieve. Qué interesante es que el mismo rey David le está diciendo al Señor: purifícame con hisopo y seré limpio. ¿Qué era un hisopo? Un hisopo era una brocha que se utilizaba para poder mojar los sacrificios del altar. Y esas brochas se untaban en la sangre, tocaban los cuernos del altar y algunas ofrendas que se ponían en el altar para ser consumidas en el fuego. Ese es el hisopo que nos purifica, es la sangre de Cristo. Cuando usted viene a Él, por eso dice: purifícame con hisopo y seré limpio, lávame y seré más blanco que la nieve. Yo no me purifico, yo no me limpio, yo no me santifico. ¿Por qué razón? Porque mi naturaleza es una naturaleza de pecado. Es Cristo con su sangre preciosa en la cruz del Calvario, derramada para mi salvación, el que me limpia de todo pecado. Por eso dice allá en el libro de Primera de Juan, que la sangre de Jesucristo su Hijo nos limpia de todo pecado. Vamos a leerlo para que nos sirva también de referencia, aunque no tenemos ese versículo anotado aquí en el tema de esta noche. Es Primera de Juan 1:7.
Pero si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros. Y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Es una sangre preciosa, porque Cristo no pecó. Cristo, en su dimensión de ser humano, se aguantó las humillaciones, el maltrato, el hambre, el cansancio. Se aguantó la tentación del diablo, la persecución, y ese fue el ejemplo que nos dio. Ejemplo les he dado para que como yo hago, hagan ustedes también. ¿Podemos alcanzar esa dimensión? Sí la podemos alcanzar. Porque muchos piensan, no hay nadie bueno. Es verdad, no hay nadie bueno porque nuestra naturaleza es de pecado. Pero ya el apóstol Pablo declaró que con Cristo estoy justamente crucificado. Ya no vivo yo, vive Cristo en mí. Entonces, si Cristo vive en mí, mi vida tiene que ser una vida nueva, una vida renovada, una vida transformada, un corazón limpio. Miren qué interesante. Ahora vamos a ver qué es lo que el Señor nos pide. ¿Qué es lo que te pide el Señor? No te está pidiendo dinero, porque al Señor no le interesa tu dinero. Entonces aquí está Proverbios capítulo 23, versículo 26. Proverbios 23, 26. Dice: dame, hijo mío, tu corazón, y miren tus ojos por mis caminos. ¿Qué nos pide el Señor? Nuestro corazón. ¿Qué quiere hacer el Señor con mi corazón? Lo quiere purificar, lo quiere limpiar. Bienaventurados los de limpio corazón, ellos verán a Dios. Mi pensamiento no puede estar deteniéndose a pensar en lo malo, a odiar a las personas, a guardar rencor, a mirar cómo estafo al otro, a ver qué es lo que como que no le agrada a Dios, etc. Eso no puede estar en mi pensamiento. Dice en San Juan capítulo 3, versículo del 12 y siguiente, le dice Cristo a Nicodemo: es necesario nacer de nuevo, porque si no nacieres de nuevo no puedes ver el reino de Dios. Y es un nuevo nacimiento, es un cambio completo en la vida del cristiano. Tal vez allá los predicadores quieren estar hablando del fútbol de Perú, o de los eventos que a ellos les llaman la atención, y lo que hacen es crear un ambiente dentro de sus temas de sensacionalismo. La gente dice: ay, sí, eso es lo que está pasando. Una vez que pasa la emoción, se termina entonces la lección y el fundamento de la palabra de Dios. No podemos caer en eso. Tenemos que ir a la palabra de Dios en oración, pidiendo la dirección del Señor. ¿Cómo mi corazón puede alcanzar ese nivel? Porque dice: purifícame con hisopo y seré limpio, lávame y seré más blanco que la nieve. ¿Cuál es nuestra condición de pecado? Dice el Señor: venid luego y estemos a cuentas. En el libro de Isaías: si vuestros pecados fueran rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Eso es lo que nos ofrece el Señor: purificarnos, limpiarnos, tomar nuestro corazón y transformarlo, hacer una nueva persona, una nueva criatura. Todos los que estaban escuchando a Jesús, en su mayoría, eran publicanos, fariseos, rameras, y Cristo dice a los fariseos que ellos iban adelante en el reino de Dios. Y fíjense ustedes cómo unas personas con tan mala reputación como eran las prostitutas o los publicanos, que eran cobradores de impuestos y eran ladrones, porque eso es lo que hacen los cobradores de impuestos, exigir más de lo que la ley no está exigiendo. Pero cuando ellos oyeron el mensaje de salvación, ellos hicieron a un lado lo del robo, lo de la extorsión, lo del chantaje, y entonces ahora comenzaron a vivir una vida con Cristo. Por eso Cristo le dijo a los fariseos que esas prostitutas, esos ladrones y esos borrachos y esos publicanos iban adelante de ellos en el reino de los cielos. Nosotros tenemos que mirar esa aplicación para nuestras vidas y entender, hermanos, que el Señor quiere purificar nuestros corazones. Bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Vamos a ver esta escritura de Hebreos capítulo 12. Hebreos capítulo 12, aquí hay algo interesante. Dice así, Hebreos 12, 14. Seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Eso es Hebreos 12 y 14. Si el ser humano está conscientemente de que se está contaminando, cuando usted está haciendo algo
y usted no está consciente. Vamos a decir, no hay ninguna tentación que no sea sobrehumana. Usted no toma licor, pero Satanás viene y se prepara el ambiente para que usted esté frente a la cerveza, o frente al vino, o a la tequila, o lo que sea. Entonces usted piensa en usted mismo, en su familia, en su relación con Dios, y usted mismo dice, no, yo aquí, yo no voy a caer. Entonces usted lo que está haciendo es permitiendo que el Espíritu de Dios tome el control de su vida. Cuando usted dice, a mí qué me importa, ahora nadie me está viendo. ¿Quién me está viendo? Nadie me está viendo. Y además son unos amigos. ¿Qué tiene de malo que comparta una cerveza? Entonces, si esa es su mentalidad, Satanás lo va a arrastrar y va a contaminar no solamente su cuerpo, va a contaminar su espíritu. ¿Por qué razón? Porque allí está la desobediencia. La desobediencia está patente, está latente. Y entonces contra eso es que tenemos que luchar. Estoy diciendo que ninguno de nosotros peca deliberadamente. Ahora la tentación se presenta. Nosotros tenemos la capacidad de tomar la decisión, sí o no. Adán y Eva fueron igual. El diablo no los agarró por las orejas y les dijo, pequen. Eso no sucedió. Ellos fueron creados libres. Y Eva tomó su decisión de desobedecer. Y luego vino Adán y también tomó su decisión de desobedecer. No hubo manipulación. Él no los forzó en ningún momento. Cuando Satanás vino a tentar a Cristo en el desierto, en Mateo capítulo 4, Satanás no lo forzó. La Biblia dice que Satanás llevó a Cristo allá arriba a una torre alta para mostrarle todos los reinos de la tierra. Era lo único que podía hacer, pero no lo podía arrodillar para que Cristo adorara a Satanás. ¿Quién salió derrotado? Satanás. Porque Cristo se mantuvo firme. En un escrito está, dice Jehová. Tenemos que entender estos asuntos, hermanos, tan importantes, porque estamos llegando al fin de la historia de esta tierra. ¿Usted quiere ver a Dios? Bienaventurados los de limpio corazón, ellos verán a Dios. Hebreos 12:14 nos decía que sin santidad nadie verá al Señor. Entonces, ¿quiénes son los que van a alcanzar esa bendición? Vamos a ver el Salmo capítulo 24, en el versículo 3 y 4. Dice, ¿quién subirá al monte de Jehová? ¿Quién estará en su lugar santo? El limpio de manos y puro de corazón. Dice, el que no ha elevado su alma a cosas vanas, ni jurado con engaño. ¿Quién tendrá ese corazón tan limpio, tan transparente? Hermanos, miren, el libro de Job nos muestra a un hombre que Dios describe como varón perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Pero el mismo Job, hablando con Dios, cuando se presentó Jehová a conversar con él, Job dijo, de oídas te había oído, ahora mis ojos te ven. Pongo mi mano en mi boca y me arrepiento en polvo y ceniza, porque soy vil. Se consideró vil. ¿Qué es vil? Una persona ruin, una persona mala. ¿Era eso Job? No era eso. Era un hombre que estaba luchando contra la tentación, contra la enfermedad, una enfermedad de los pies a la cabeza, luchando con la pérdida de sus 10 hijos, porque Satanás le mató los 10 hijos a Job en un solo día, luchando contra la pobreza. Satanás le quitó todos sus bienes. Y él estaba allí aferrado del poder de Dios y de su presencia, y él seguía luchando y luchando hasta el último momento cuando el Señor se presentó. Entonces, ¿quién es santo? ¿Quién es justo? La Biblia dice, justo y santo no hay ni aún uno, porque todos se desviaron. Aquí viene lo importante. Cuando nosotros fuimos reconciliados con Cristo y entregamos nuestras vidas a Cristo Jesús, entonces Él tomó el control de nuestras vidas, para que nosotros podamos permitirle a Él que haga un cambio en nuestros corazones, que purifique nuestros corazones. ¿Es eso imposible? No. Lo que tenemos que hacer es permitir que Él tome el control de nuestra voluntad. Dice aquí en Santiago, capítulo 4, versículo 8. Santiago 4:8, miren lo que nos dice. Santiago capítulo 4, versículo 8 dice, acordaos, acercaos a Dios, y Él se acercará a vosotros, pecadores, limpiad las manos, y los de doble ánimo, purificad vuestros corazones.
Acérquense a Dios. Si nosotros nos acercamos al Señor, es obvio, Él se va a acercar a nosotros. Y va a hacer esa obra de transformación. Eso que dice la Biblia, allí en el libro de Santiago, capítulo 4, y en el versículo 8, es como una bendición. ¿Qué es lo único que tenemos que hacer? Acercarnos al Señor. Entregarle nuestro corazón, como dice Proverbios 23:26. Dame, hijo mío, tu corazón. Entonces el proceso lo inicia el Señor. ¿Creen ustedes que el proceso de purificación y de pulimiento va a ser bueno? No va a ser bueno. Porque si somos oro, no somos escoria, entonces la prueba va a ser que vamos a entrar en el fuego. Para que el fuego de la prueba queme todo lo que es escoria. Va a quedar solo el oro. Y el Señor dice, yo haré como el oro de Ofir al hombre. Y eso es bien interesante porque nosotros tenemos que entender que así nos considera el Señor. Es mucho el valor de lo que tenemos en la palabra de Dios. Entonces, dice allí que el Señor es el que transforma nuestros corazones, el que purifica nuestras vidas. Vamos a ver entonces esta siguiente escritura que vamos a leer aquí en la palabra de Dios. Está en Mateo capítulo 23, versículo 25 y 28. Vamos a leerlo. Mateo capítulo 23. Mateo 23, del 25 al 28. Miren lo que nos dice el Señor en su palabra. Dice, fariseo ciego, limpia primero lo de dentro del vaso y del plato, para que también lo de fuera sea limpio. Hay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas, porque sois semejantes a sepulcros blanqueados, que por fuera la verdad se muestran hermosos, mas por dentro están llenos de huesos de muertos, de toda inmundicia. Así también vosotros por fuera la verdad os mostráis justos a los hombres, pero por dentro estáis llenos de hipocresía y llenos de iniquidad. Es una declaración del Señor Jesucristo. ¿Cómo veía Él a estos líderes religiosos? Como sepulcros blanqueados. Por fuera tenían una apariencia externa, pero su interior estaba podrido, estaban en descomposición. Eso es lo que Cristo veía en ellos. Por eso vemos el caso del fariseo y el publicano. Vamos a leer este relato que se encuentra en San Lucas capítulo 18, versículo 9 al 14. Dice, algunos que confiaban en sí mismos como justos y menospreciaban a los otros, les dijo esta parábola. Dos hombres subieron al templo a orar. Uno era fariseo y el otro publicano. El fariseo puesto en pie oraba diciendo consigo mismo, Señor, te doy gracias, porque no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni como este publicano. Ayuno 2 veces a la semana, doy diezmos de todo lo que gano. Mas el publicano, estando lejos, no quería ni alzar aún los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo, Dios, sé propicio a mi pecador. Os digo que éste descendió a su casa justificado antes que el otro, porque cualquiera que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. La historia del publicano y el fariseo nos muestra un corazón contaminado y un corazón limpio. El pobre publicano estaba de rodillas pidiendo la justicia y la misericordia de Dios, mientras que el fariseo estaba de pie, lleno de orgullo, manifestando que él ayunaba, que él diezmaba. No es malo ayunar, ni es malo entregar diezmos y ofrendas para la causa del Señor. El problema es que él lo estaba haciendo de una manera externa, para que lo vean los demás. Eso no lo hace una persona con un corazón limpio, que no sepa tu derecha lo que hace tu izquierda. Eso fue lo que declaró el Señor Jesucristo. Entonces Cristo dice que ¿quién salió justificado a su casa? Salió justificado el pobre publicano, que estaba de rodillas sin poder levantar la cabeza, golpeando su pecho diciendo, Señor, sé propicio a mí, que soy pecador. Y aquí en el Salmo 51:10 vemos la conclusión del tema en esta noche. Y vamos a dejar esto en nuestra mente para que no lo olvidemos.
¿Cuál debe de ser tu deseo, tu oración en esta noche? Es el Salmo 51:10. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. Yo creo que ese debe ser el deseo y la oración de todos. Señor, crea en mí un corazón limpio. Límpiame de toda contaminación del mundo, de los atractivos del mundo, de lo que el mundo escucha, de lo que el mundo come, de lo que el mundo persigue. Señor, yo no pertenezco al mundo, yo pertenezco a Cristo. Tómame como enteramente tuyo, yo te entrego mi corazón. Proverbio 23:26 dice, dame, hijo mío, tu corazón. Vamos a depositar nuestras vidas en las manos del Señor Jesucristo y vamos a permitirle que Él tome el control absoluto de nuestras vidas. Que Dios les guarde y les bendiga. Es mi mayor deseo y oración hoy 4 de julio. Queremos saludar a nuestro hermano Guillermo Hernández. Que el Señor te bendiga, preciado hermano. Gracias por tus oraciones. Estamos orando también por usted, por su familia. Guillermo Hernández, que el Señor me lo bendiga. Y a todos nuestros hermanos que entraron en la cadena de oración, que entraron en esta noche en la transmisión en vivo, que el Señor les bendiga en mi deseo y oración. Les invito a orar. Vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús te damos gracias por tu palabra. Pedimos el perdón de nuestros pecados, de nuestras faltas. Entregamos nuestros corazones en tus manos para que los limpies, los purifiques. Bendice a todos tus hijos que entraron en las redes del internet para escuchar tu palabra. Bendice a Fernando Pacheco, nuestro hermano Rafael Estrada. Bendice a Guillermo Hernández. Bendice a la hermana Juanita López. Bendice a nuestro hermano Isaías Morales. Dele una bendición de salud a tu hijo y sánalo, si es tu voluntad, Padre, para que tu nombre sea glorificado y él pueda salir a testificar del poder tan grande que hay en Cristo Jesús. En tus manos ponemos nuestra vida, nuestras necesidades, y que sea tu nombre quien se glorifica. Hemos orado en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Amén.